Iván, finalmente, aquí todos los días decimos que el presidente Trump está gobernando para los Estados Unidos desde su punto de vista. Y nosotros vemos todo esto de los aranceles, cómo está trabajando con los diferentes países y sus acciones. Usted que lee todos los días en chino, la prensa allá y las noticias de China, ¿cuál es la situación real, la perspectiva, la forma de pensar, la magnitud del conflicto, de la negociación, desde el punto de vista chino hoy con respecto a los Estados Unidos y esto de los aranceles? Los chinos tienen una forma muy pragmática, digamos así, porque está basada en su perspectiva taoísta. Los chinos prevén todos los escenarios. Y si una situación se le presentó difícil porque ahora se impusieron sanciones, ellos juegan a algo que el mundo occidental se le hace difícil jugar, que es al tiempo. Entonces, cuando usted tiene una élite política que está muy clara en que hay que poner varios escenarios y que cuando este escenario se presente, porque ya ellos tenían previsto que se iba a llegar, nosotros en el mundo occidental es que pensamos que los chinos no tenían pendiente que esto podía suceder. Y algo importante y que va con todo lo que hemos ido hablando. No estamos en el mundo de hace 20 años, Ojo es un aquí, mundo multilateral. Rusia es importante, pero aquí no se ha hablado de India. India abrió una embajada en República Dominicana. India es el país con más habitantes del planeta y seguirá siéndolo. Además, es uno de los países que más aporta a la economía del planeta, pero Turquía abrió una embajada en este país. Es decir, el mundo del multilateralismo nos ha dado otro escenario de las relaciones internacionales y el presidente Trump es un resultado del cambio de época, porque es el primer presidente de la posverdad. Trump llega con populismo, puede hablar mentiras, pero Trump lo que trata es de rescatar lo que Estados Unidos había perdido y eso llega a la gente. Si él no habla ese discurso, si no dice ese discurso, no llega. Pero es que ya Estados Unidos sí es la potencia colosal en términos tecnológicos, militares. Sí sigue siendo importante económicamente, pero ya no es el hegemón del planeta en todo su conjunto. ni Y siquiera por eso Europa. Trump llega al poder. Bueno, Bueno, hacer una pausa para decir que ya ni siquiera Europa, que históricamente, y bueno, el Imperio Español, porque por ejemplo mi país, la República Dominicana, bueno, la historia de los españoles cuando llegaron, cuando asentaron aquí en las Américas, ya ni siquiera ellos, que históricamente han sido también hegemones, son los hegemones en el siglo XXI. Es que, como Iván Gatón dice, ya vivimos, digamos, en un multilateralismo. Y ya en este siglo, como está la cosa, como han venido los avances, como están las naciones, es muy difícil que existan unos colonizadores como existían en los siglos pasados, cuando nos colonizaban a nosotros, cuando empezamos a ser descubiertos como continente, como regiones, como países. Entonces, ya no estamos en esos tiempos donde Estados Unidos era el hegemón, era quien, digamos, establecía la jerarquía en términos de colonizar, de asentarse aquí, de las invasiones. Por ejemplo, nosotros aquí en la República hemos tenido invasión norteamericana, pero ya, por ejemplo, ahora en el siglo XXI, específicamente en el 2025, es muy difícil eh, que suceda una invasión como así, porque así, o por querer pintar una cosa, invadir por otra. O sea, ya son cosas que no se ven, pero como dice Iván Gatón, ya Estados Unidos es eh, esa gran potencia militar, esa gran potencia tecnológica, económica que se había perdido. Y honestamente, o sea, hay un tema aquí y es a quién tú prefieres como el gran, digamos, director del rumbo del mundo. ¿Tú prefieres a una China comunista, una China capitalista, como muchos también la categorizan, o a un Estados Unidos que como siempre se ha mantenido? Yo, por ejemplo, o sea, si lo vemos en términos de los productos, tú ves que, por ejemplo, aplicaciones como Temu, porque el tema se extiende mucho,
tenemos una aplicación de compra, obviamente, que a todos nos salen los anuncios de las redes sociales. Eh, Tú, por ejemplo, dices, ok, yo voy a comprar en Temu porque Temu me sale más barato. Sucede que Temu es una aplicación china, son muchas aplicaciones chinas. Y lo que hace que China sea un país capitalista, como muchos dicen, es que los chinos a todo buscan sacarle dinero. Pero entonces tú te fijas luego que los productos que tú compras, por ejemplo, tú compras destornilladores y llaves para tuercas y ese tipo de cosas. Y desde que tú flojas 2 veces, y las llaves Alex también suelen ser así, y desde que tú apretas o desde que, no sé, ejerce presión, ya son cosas que se dañan. Porque sí, te viene muy barato, son cosas que tú la consigues a un precio muy bajo, pero también son cosas que no son de la misma calidad que, por ejemplo, tú compras algo que venga de los Estados Unidos. Es decir, nosotros a nivel de cultura y todo eso tenemos más parecido con el pueblo norteamericano que con el pueblo chino, por ejemplo. Ahí yo tengo una pequeña chelcha, una pequeña broma, como le quiera llamar. En mi país, la República Dominicana, decimos chelcha. Y es que obviamente a Bukele lo han tildado mucho de ser el anticristo. Bukele ha cargado con eso, pero él sabe usar el sarcasmo y sabe reírse y es el broma sobre eso mismo. Entonces, yo en forma de broma, porque realmente seriamente no lo creo así, pero digo, la gente habla mucho de que Bukele es el anticristo, de qué sé yo qué, y si a eso vamos, el anticristo real viene de China, porque China es esa gran civilización, ellos se ven como una civilización ellos mismos, y son esa gran civilización que, mano, se están metiendo en el mundo entero calladito. Tú no puedes ir a un lugar que no haya un barrio chino establecido, son gente que venden muchísimo, son gente que venden mucho, y bueno, yo por ejemplo personalmente yo prefiero un Estados Unidos dirigido por un presidente como lo es Trump, a una China bajo Xi Jinping, presidente Xi, que bueno, en China el sistema administrativo funciona de la siguiente manera y de la más sencilla para que todos lo puedan entender. Vamos a tener un país, ok, económicamente muy accesible para toda la población, todo eso, ok, todo muy bien, todo muy nítido. Sin embargo, la población no puede meterse en asuntos, digamos, políticos como tal, así. Entonces, bueno, ahí ya es otra cosa. Además, prefiero un Trump ajá, Trump promueve mucho a través de su forma, ¿no? De ser, que lo hace único, el amar a tu país, porque Trump es un tipo que Trump lo que quiere es enviar a cada quien en su país. O sea, Trump es como el padre que te obliga a ti a salir de la casa para que tú salgas adelante. Yo, por ejemplo, el tema de las deportaciones lo veo como una ventaja, el tema de las deportaciones yo lo veo como un empuje hacia los ciudadanos que son deportados a que, güey, lo que usted está haciendo aquí en un país ajeno, hágalo en el suyo y desarrolle el suyo. Yo pienso que las deportaciones, todo lo que se hace, bueno, todo ese tipo de cosas, son muy necesarias porque eso es lo que te hace decir a ti, güey, yo me estoy matando en un país ajeno cuando lo que estoy haciendo en ese país ajeno lo puedo hacer en mi país y puedo sacar ese provecho para mi país, puedo resolver en mi país. Al final, un país se compone por la nación es el pueblo. Y si los ciudadanos de un país son inútiles, no hacen nada, no tiran la toalla, no pelean por su país, no tratan de mejorar en su país como ciudadanos, pues será un país fracasado. Un país básicamente sin la nación no es nada, porque al final un país es un territorio y un territorio sin nacionales, sin civiles, sin personas no es nada. Entonces al final todo cae de que si los gringos son duros y si la mayoría de la gente quieren ir a Gringolandia, a los Estados Unidos, es porque los gringos han sabido hacer negocios. Es porque los gringos han sabido ser gente dura en la historia, porque han sido personas desarrolladas. Nosotros en nuestros países de las Américas tenemos muchos recursos naturales, nosotros tenemos muchas cosas que nosotros si tuviéramos dirigentes reales, ya fuéramos potencia como continente. Yo a veces me he puesto, por ejemplo, a imaginar eh, una especie de unión latinoamericana como es la Unión Europea, por ejemplo. Y nosotros tenemos sentido, o sea, hacer algo así tiene sentido en nuestra región. Nosotros al final hemos sido como hemos sido históricamente, porque al final todo cae sobre nuestros antepasados. Es decir, yo soy un joven
y los culpables de que mi país esté como esté, ya sea bien o sea mal, son mis antepasados, es decir, son mis padres, son mis abuelos, son los que han vivido la historia. Lo que pase de mi generación en adelante con mi país va a ser responsabilidad mía y de mis contemporáneos también. Entonces, aquí, por ejemplo, en el continente americano, nosotros tenemos cultura en común, tenemos el idioma, que para mí es el idioma más hermoso del mundo, que es el español, y no es porque lo hablo. También el inglés es un idioma muy lindo, suena muy chulo y todo eso, pero nosotros tenemos el único idioma del planeta Tierra que tú empiezas a hablarlo desde el norte de un continente y lo terminas hablando a lo más al sur del mismo. Tú agarras en México y en muchísimas regiones de los Estados Unidos, de hecho, en muchas regiones, muchos países de los Estados Unidos tienen y deben su nombre a los tiempos de los españoles, de cuando estaba expandiendo todo eso, porque por ejemplo, ¿no será que Los Ángeles te suenan como un nombre en español, Los Ángeles? Por ejemplo, esa península de Miami, al final era un territorio mexicano, hasta donde tengo entendido un territorio mexicano, y al final tú agarras ya para comenzar desde el país como tal, Estados Unidos, que hay muchas regiones, muchos estados que se habla español y eso es muy común, por ejemplo, en el este más que todo, y en el sur, porque obviamente está Texas. Texas también pertenecía a lo que era México en aquellos años, pero entonces tú agarras en México y vienes bajando todo el continente. Los americanos continentales en su gran mayoría, bueno, simplemente a excepción de Brasil, que habla el portugués y como quiera se parece mucho al español, eh, que es el país que más destaca porque es un país muy grande y se nota mucho ya como que el español y la diferencia de que no se habla español porque Brasil es un país muy grande. Pero entonces tú tienes, lo menciono aleatoriamente, Argentina, a Uruguay, a Paraguay, a Ecuador, a Chile, tienes ahí a El Salvador, tienes a Costa Rica, tienes a México, tienes a Panamá, Colombia, Venezuela. Ahí tú vendrías teniendo también a qué otro país, Guatemala, Nicaragua. Pero entonces aquí en las islas del Caribe, por ejemplo, en mi República Dominicana, que fue el primer asentamiento, aquí nosotros tuvimos la primera universidad, aquí en la República Dominicana se escribió el primer libro. Entonces, aquí en las islas tenemos que se habla español, tenemos a la República Dominicana, tenemos a Cuba, nosotros tenemos aquí que se habla español también. ¿Qué otra isla habla español aquí? República Dominicana, Cuba. Bueno, siempre uno se termina yendo en ese tipo de momento, pero también en el sistema de idiomas que se hablan en isla, por ejemplo, tenemos a San Tomás que habla inglés, Aruba que habla papiamento, pero o sea, en términos generales, nosotros como continente, el continente americano, tenemos mucho potencial y por eso todo esto al final cae con el tema Trump, porque es como digo, es como que si tu padre te impulsara a ti a salir adelante. Bukele es un vivo ejemplo de que cuando las cosas se quieren hacer, se hacen y lo mejor que ha tenido Bukele es que Bukele no solamente le ha servido a El Salvador, Bukele ha servido para abrirle los ojos a los ciudadanos de otros países, en sentido de que Bukele ha demostrado que para hacer las cosas bien no hay excusas. No puede ser que Bukele tenga a día de hoy el país más seguro del continente, cuando eh, hace unos 10 años atrás, 2015, 16, esos años, era el país más inseguro del mundo. Entonces, son cosas que tú la ves y te hacen reflexionar, te hacen comparar los contextos sociales, tú te sientas a análisis y dices, pero nosotros tenemos potencial para ser grandes. Es decir, por ejemplo, aquí en mi República Dominicana nosotros tenemos unos casos muy peculiares, muy penosos, pero la población al paso va abriendo los ojos. Por ejemplo, nosotros tenemos, y eso me llena de orgullo profundamente, tenemos una piedra preciosa que wow, tú entras a Google, miren que Google no es una fuente de información la más confiable para tú hacer un análisis real, para enterarte de algo por arribita sí te sirve, pero tú entras a Google ahora mismo, pueden pausar este video e ir a Google y en Google Larimar, ponen Larimar, y el único país de los 193 que componen el planeta Tierra en tener y el único que le va a aparecer en Google se llama
República Dominicana. Larimar, una piedra preciosa de la República Dominicana. Ahora bien, ¿qué sucede? Que los dominicanos no explotamos esa piedra. Es un problema administrativo que hemos tenido históricamente. ¿Quién explota esa piedra? No lo explotan los chinos. Es decir, nosotros somos un país, al igual que la mayoría de los países del continente, y esa es una de nuestras mayores riquezas, y por eso digo que tenemos tantas cosas en común, y es que el cacao en la República Dominicana se da como pan caliente. O sea, con el cacao, bueno, como se ve mucho aquí en la República, en nuestros países. Ahora bien, ¿quién tiene el mejor chocolate del mundo? Los tienen los suizos. ¿Y de dónde proviene el cacao? De la República Dominicana. Nosotros en ese tipo de cosas, gracias a Dios, no hemos tenido nunca problema. Este tipo de cosas de componentes, ¿no? De comida natural, la tierra se da con mucha facilidad. Y bueno, lo hacemos así, o sea, se nos da fácilmente ese tipo de cosas. Pero nosotros somos un país que tenemos el segundo lugar, ocupamos el segundo lugar del país con mayor turismo del continente, por debajo de México. Pero somos un país que no se ve directamente el afecto que tiene, las ventajas que tenemos nosotros, ¿no? Las virtudes, no se ven reflejados en la sociedad. Y es por simple mala administración. Es simplemente por mala administración. Pero por otro lado, nosotros tenemos tierra rara y aquí hemos hecho muchos memes, ¿no? De que, por ejemplo, el canciller ruso hace unos días estaba aquí en la República y ha salido mucho a relucir de que, bueno, el canciller ruso vino porque ahora como tenemos tierra rara, todo el mundo se quiere acercar a la República Dominicana, bueno, todo el mundo quiere negocio con nosotros, pero al final tú no ves como que un gobierno está trabajando pensando en los próximos 20 años y ese ha sido el gran problema que hemos tenido como comunidad los americanos. Nosotros no hemos tenido un gobierno como tal democrático, porque por ejemplo la República Dominicana, el gobierno de Trujillo, una dictadura de los años 30 hasta el 61, eh, lamentablemente y da pena y por eso mi sociedad sigue clamando a Trujillo, y es que claro, debe de ser así obligatoriamente porque la democracia no ha podido superar no ha podido superar a la dictadura. ¿Y qué es lo que sucede? Que la dictadura no trabajaba pensando en los próximos 4 años como piensan los gobiernos actuales. Y ni siquiera se piensan en los 4 años, piensan más que los 4 años en el beneficio propio. Y es la realidad. Suena a lo mejor cliché, pero sí es la realidad y es así. O sea, ni siquiera piensan en los 4 años como tal para entregarse al país. Porque también hay un tema de ego, de que quién hizo más en los 4 años. No ha visto una continuidad en los partidos políticos tradicionales. Por eso también habla Gatón de que Trump es es un presidente, digamos que no tiene una mente tradicional. Es un visionario, es un negociante. Bueno, recordemos que Estados Unidos es un negocio y Trump es un empresario exitoso. Así que hay experiencia. Entonces, al final nosotros con el tema de la tierra rara, aquí se ha hablado mucho de petróleo, pero son cosas que tú no has visto una explotación real. Tú no has visto como que han dicho, bueno, estamos explotando esto, estamos sacando la cara por esto y nosotros vamos a entregarnos en cuerpo y alma a esto, ¿no? Entonces, son cosas como que se van viendo, tú vas analizando y tú dices, nosotros como continente tenemos todos los requisitos. ¿Para qué? Para ser una potencia. ¿Ustedes se imaginan una Venezuela sin Maduro y con ese petróleo? Y nosotros haciendo un tratado con Argentina, por ejemplo, con Milei, y aquí teniendo a Bukele, en Estados Unidos teniendo la administración Trump. Pero obviamente nuestros países en general necesitan mucho desarrollo. Nosotros tenemos todavía a Cuba, tenemos a Nicaragua, tenemos a Venezuela, tenemos realidades, ¿no? Pero si nosotros realmente pensáramos los próximos 50 años como continente, cómo queremos vernos, porque al final si tú te pones a analizar, nosotros estamos desperdiciando mucho potencial, estamos desperdiciando mucha unidad, pudiéramos tener y pudiéramos estar sacando mucho provecho, pero bueno, por los momentos no es así. Así que nada, señores, ojo internacional para todos ustedes. Les pido por favor que se suscriban, que dejen su me gusta, que compartan. Estamos de vuelta, tenemos buenas noticias. Les voy a dar una pista.
buenas noticias para los que quieren colaborar con el canal, los que quieren aportar para que crezcamos, para traer mejor contenido, mejor estructurado. Pero bueno, ya más adelante vamos a la noticia formal. Mientras tanto, les pido de nuevo que compartan el contenido, que expandan esto para que el mundo, para que todo el mundo se dé cuenta de lo que está pasando. Y nada, deje su me gusta, comparta y suscriba. No olvide de compartir. Suscríbase. Bye.